Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Lorena Varas, alumna de primer año de la carrera de Psicología en la Universidad UNIAC. Y el objetivo de este video es presentarle mi mapa conceptual de la asignatura de Introducción a la Psicología. El mapa conceptual yo lo he dividido en tres aspectos importantes o temas troncales dentro de la asignatura, que es la historia de la psicología como ciencia o psicología científica y el carácter biopsicosocial del ser humano. Partimos con lo que es la historia de la psicología, donde nosotros podemos distinguir estas etapas, la psicología precientífica de los filósofos griegos, cuando el objetivo de estudio era el alma. La imagen del hombre en esa época nacen a partir de la imagen del hombre el espiritualismo de Platón y el naturalismo de Aristóteles. Platón con su mundo de las ideas, de Aristóteles en que el conocimiento del ser humano se regía por las leyes de la naturaleza. La Edad Media, el teocentrismo, donde no hubo mucho aporte en esta materia, y el Renacimiento, la filosofía moderna, donde nosotros encontramos el empirismo y el racionalismo. El empirismo, donde el conocimiento se basa en la experiencia, en cambio el racionalismo, el conocimiento se basa en el uso de la razón. Las verdades iniciales se encuentran en la mente humana. A través del uso de la razón es justamente donde se empieza a nacer la psicología científica. Y en la psicología científica el primer hito importante es justamente el primer laboratorio de psicología experimental de Wundt, fines del siglo XIX. El objetivo de estudio en esa época era la conducta observable. Lo que también se llamó como psicología experimental. En esta época se empieza a aplicar el método científico a los problemas psicológicos, el estudio de la estructura y el funcionamiento de la mente. Y ahí nosotros podemos distinguir el concepto de psicología, ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales, cuáles son las características de la psicología científica, los objetivos de la psicología científica, describir, predecir, comprender, explicar conducta y procesos mentales, etc. Y aquí en el objeto de estudio, nosotros justamente acá tenemos lo que estructura la personalidad, la conducta, procesos cognitivos, motivación y procesos afectivos. Nosotros hicimos una reseña breve de cada una de las escuelas más importantes que podemos nosotros identificar, por ejemplo, el conductismo con Watson, el psicoanálisis con Freud, el humanismo con Maslow, etc. Posteriormente, distinguimos cuáles eran las ramas principales de la psicología, puesto que hay más. Y, por ejemplo, ahí podemos nosotros mencionar la psicología del desarrollo humano, que es una asignatura que nosotros veremos luego. Identificamos cuáles eran sus temas de estudio, las perspectivas teóricas. En la psicología social, que también podemos nosotros resaltar, vimos cuáles eran los temas de estudio, y en el caso de la psicología del aprendizaje, vimos cuáles eran las teorías del aprendizaje, con su corriente conductista y la corriente cognitivista y constructivista. Avanzando, nosotros dijimos que la psicología científica era una ciencia empírica. Eso significa que los datos son extraídos de la realidad. El método es el método hipotético deductivo, ese es el método que ocupa, y se distinguen 4 fases en este método: la observación, la formulación de hipótesis, la deducción de conclusiones y la contrastación de hipótesis. ¿Y cuáles son las estrategias de investigación en esta ciencia empírica? Por ejemplo, la observación natural, el estudio de casos, las encuestas, etc. Finalmente, nosotros comenzamos a analizar el carácter biopsicosocial del ser humano, entendiendo que el ser humano y su conducta está influida y afectada por 2 dimensiones, una afectiva y una cognitiva. En la dimensión afectiva nosotros distinguimos las emociones y los sentimientos. Vimos también cuáles eran las características de las emociones básicas. Y en su dimensión cognitiva, cuáles son los procesos psicológicos o cognitivos. Identificamos la atención, la sensación, la percepción, la memoria, el pensamiento, el lenguaje, la inteligencia, etc. En definitiva, lo que nosotros podemos concluir de esta asignatura es que efectivamente la psicología ha evolucionado, que actualmente es una ciencia empírica, es una ciencia que tiene un método científico y que el ser humano tiene una dimensión biopsicosocial. Eso significa que tiene una dimensión afectiva y cognitiva que afecta su conducta en definitiva. Profesor, ese ha sido mi mapa conceptual. Muchas gracias. Hasta luego.